Amén. Bien, hermanos, como ya les mencioné al principio, en el día de hoy, en esta noche, vamos a estar hablando con este tema. El joven, su compromiso con Dios sin dejar de prepararse. Con este tema vamos a estar trabajando en esta noche, vamos a estar compartiendo cómo ha sido nuestro proceso de formación académico y cómo hemos podido llevar nuestra vida laboral. Nosotros sabemos que como jóvenes, nosotros enfrentamos muchísimos desafíos en lo que es la vida social y secular. Sabemos que son muchos las maneras o las expectativas que uno espera llenar cuando uno alcanza cierta edad o mientras se está formando. Por esto, el Señor puso en el corazón de nuestra presidenta de la directiva que tocáramos este tema, porque sabemos lo impactante que puede ser y a veces incluso traumático que puede ser para un joven poder incorporarse a una vida social y cómo éste ha de enfrentar los retos con los que tiene que involucrarse cada día. Sí, como decía la hermana, la sociedad misma nos exige preparación, pero dentro de esa preparación, recuerdo que alguien decía que llegaban las trampas. Cuando uno pasaba de lo que es el bachillerato, comenzaban las trampas, todo lo que comienza a aparecer en el camino, dificultades. Uno va con muchísimas expectativas, con muchísimo entusiasmo, pero desconoce todo lo que va a aparecer en el camino. Entonces uno como cristiano, cuando se encuentra tantos problemas, a veces no sabe cómo reaccionar, no sabe cómo va a lidiar con lo que se presenta, ¿no? Con lo que ya tienen enfrente. Entonces por ello que bien el tema comienza diciendo, el joven, su compromiso con Dios. Igual hubiese sido si hubiese comenzado por el final, mientras se prepara. Entonces comenzó como debe ser, con Dios primero. Si nosotros establecemos un compromiso, una relación, un contrato con Dios, entonces cuando ya aparezcan estas cosas, uno con la mente de Cristo pues tiene más solución, tiene más respuesta, tiene mejor dominio de cómo va a confrontar cada una de esas dificultades que se han presentado. Amén, así mismo es, William. Ustedes saben que como personas cristianas, donde quiera que nosotros nos movemos, tenemos que representar el Evangelio de Cristo. Por ende, aún en los mismos escenarios académicos, profesionales, siempre la mirada está puesta sobre las personas que servimos a Cristo, que nos llamamos cristianos. Y es también ahí donde el enemigo trata de tomar partido para ponernos lazo para que nosotros caigamos y no pongamos el nombre del Señor en alto. Principalmente, todo creyente, no importa la edad, porque obviamente estamos trabajando del joven porque es la sociedad de jóvenes, pero igual los consejos pueden servir para las personas más adultas que también están con nosotros. Principalmente el joven tiene ciertos ataques que debe enfrentar, por lo tanto es necesario que nosotros tomemos la armadura de Cristo para poder también en el ámbito secular poder enfrentar esas tentaciones. Nosotros solemos hablar mucho de la preparación espiritual y obviamente es bastante importante, primordial diríamos, en la vida del creyente. Pero sabemos que mientras estemos en el mundo, tenemos en qué ocuparnos. Y entre ellos, además de las cosas espirituales, que son las necesarias y fundamentales, también nosotros debemos involucrarnos en lo que es la vida laboral, la cual viene obviamente a través de una buena formación. Es importante para todo joven prepararse. A veces ponemos de lado esta parte de nuestra vida, pero recuerden que tener una vida, digamos, socialmente estable también forma parte de las bendiciones que el Señor quiere para nosotros. Es sumamente necesario que formemos nuestra vida en lo espiritual, pero no podemos olvidar, no podemos poner al menos que también ocuparnos en los quehaceres sociales y seculares es importante para nuestra preparación. Yo sé que, por ejemplo, ninguna joven quisiera, por ejemplo, casarse con un joven que no trabaje. Obviamente, usted si va a casarse con alguien, si va a entablar una relación con alguien, va a mirar eso. ¿Y qué trabaja? Porque gloria a Dios y aleluya, pero no vamos a hacer ayuno todos los días, ¿verdad que no?
También necesitamos tener sustento, comprar ropa, comprar alimento, y todo eso es parte. Así que no podemos permitir que por ser haraganes o por no tener el deseo o la motivación, más adelante cuando nosotros necesitemos también de qué sustentarnos, que algo que nos represente, lamentarnos por no haberlo hecho a tiempo. Amén. Como todo estudio bíblico y como todo lo que hacemos en la casa del Señor tiene un fundamento bíblico. Entonces nosotros vamos a pasar a cuáles serían algunas de las citas bíblicas en las que se fundamenta el tema como tal. Tenemos Proverbios capítulo 16, verso 3, Proverbio 3 del 5 al 6, Colosenses 3 de versículo 17. Bien, como está aquí, lo pueden leer desde el pizarrón, desde el proyector. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Proverbios 3, 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Colosenses 3:16. Y todo lo que haces, sea de palabra o de hecho, hazlo o hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Como verán, cada una de estas citas bíblicas nos alienta, nos motiva a que cada cosa que la que nosotros decidamos emprender en cada empresa, en cada situación, cada evento, cada formación que nosotros podamos empezar, debe estar siempre puesta pensando en el Señor. Hay algo que yo siempre decía y todavía digo, y es que la vida personal de una persona no está separada de la vida secular. Tú no puedes pensar en que tú puedes ser cristiano, en que tú no puedes ser cristiano y a la vez doctor o profesor o amigo o madre o esposa. Realmente la vida que nosotros vivimos debe ser íntegra en todo el sentido de la palabra. Por ende, tanto lo personal como lo laboral, lo espiritual, lo familiar, todo esto debe ser parte, una sola parte de nuestra vida. Sí, a menos que, para continuar, que no nos hayamos montado en esa ola del llamamiento ministerial que ya conocemos hoy día y que estemos diciendo que fuimos llamados a tiempo completo, pero que también a tiempo completo, ¿cuál es la obra que usted tiene que se va a mantener de ahí? Entonces, a menos que no nos montemos en esa ola, debemos prepararnos. Por eso la primera cita dice que encomendemos a Jehová nuestras obras. ¿Cuáles obras? Digamos todas, tanto espirituales como seculares. Ahora bien, si yo no tengo de qué echar mano en el ministerio, si a mí Dios no me ha llamado a ir por las naciones, y cuando digo las naciones, vamos a excluir a Haití, porque a nadie el Señor manda a Haití a predicar. Usted no ve esta ola de evangelistas hablando de que el Señor los mandó a Haití. Siempre los llamados son a Europa, siempre son a Asia, a Estados Unidos. Entonces, si usted y yo no andamos por ahí, no tenemos esa mente desordenada, entonces debemos prepararnos. Ahora bien, para que nuestra mente no se desordene, entonces debemos encomendar al Señor nuestras obras, lo que vamos a emprender. Si emprendí yo como persona a una empresa, o si entonces fui contratado en una, o si decidí estudiar, que también es mi proyecto de vida. Entonces, ¿cuál es mi proyecto? ¿A qué plazo lo tengo? ¿A corto o largo plazo? Entonces, en esa medida que encomendamos al Señor nuestras obras, las cosas van a ir funcionando. Y aun cuando no funcionen como esperamos, como nos hemos preparado, entonces debemos seguir confiando, porque entonces nos mantenemos siempre como intermitentes, siempre amagando y no dando, siempre arrancando y deteniéndonos, como un vehículo con fallos, arranca y se detiene. Entonces ahí es donde debemos tener cuidado. Si verdaderamente encomendamos al Señor nuestro camino, entonces debemos ser pacientes. Amén. Así mismo, William.
Fíjense otra cosa, el éxito no se mide igual para todas las personas. Yo, por ejemplo, trabajo con estudiantes desde cuarto hasta sexto de bachillerato. Y algo que yo siempre les repetía a los chicos que van a salir ahora es que no todo el mundo tiene que hacer en sí una carrera profesional. Hay muchas maneras de tú formarte y tener una preparación. Tal vez si lo que tú no quieres ir a una universidad como tal, pero hay cursos técnicos que igual pueden sostener una vida o incluso una familia sin tener que ir exactamente a una universidad. El tema está en que a veces las limitaciones las ponemos nosotros. En que a veces nosotros nos quedamos simplemente sentados esperando que el tiempo pase. Y efectivamente lo único que pasa es el tiempo. Si usted en el momento que tiene fuerza, que tiene oportunidades, no se decide a iniciar una formación, no se decide a aprender un oficio nuevo, algo que le permita sostenerse cuando en 2, 3, 4 años más adelante, luego lo va a lamentar, porque el tiempo pasa. A veces uno ve como, bueno, una carrera dura 4 años, eso es demasiado tiempo. Pero fíjense que si usted no hace esa carrera, van a pasar los 4 años de todas maneras. Si usted no se dedica a aprender un oficio porque le toma tiempo, porque no quiere tener ese compromiso en ese momento, le digo que más adelante lo va a lamentar. Porque nosotros vivimos una vida que vivimos en una sociedad en constante crecimiento, en constante desarrollo y cada día más demandante. Tanto que todo el que es aquí profesional sabe que ahora mismo tener una licenciatura prácticamente no es igual a hacer algo tan grande como antes uno lo podía ver. Luego que usted termina una universidad y que hace una licenciatura, usted dice, wow, pero yo necesito ahora hacer una maestría, porque la sociedad me demanda que yo siga creciendo y siga formándome. Pero como le decía, el éxito es relativo. Relativo en el sentido de que, porque por ejemplo para mí yo hice una carrera profesional, no significa que yo sea exitoso y que aquel que haya hecho una carrera técnica o se haya dedicado a un oficio no lo sea. El punto está que sea lo que sea que ustedes hagan, como dice Colosenses, deben hacerlo primero para la gloria de Dios y poner al Señor primero en todas las decisiones que van a tomar. Algo muy importante, y ya incluso avanzando un poco más en la diapositiva, es, por ejemplo, cuando yo entré a la universidad, yo entré con una mentalidad de estudiar una carrera, una ingeniería. Sin embargo, al momento que entré como tal, antes de comenzar la carrera, yo cambié de asignación, cambié de carrera. Sucede que muchas veces usted tiene en su mente o usted desea llegar por un lado, por un camino. Sin embargo, hay que preguntarse, ¿y yo consulté al Señor de cuál era la carrera en la que Él me quería poner? Le pregunté al Señor si ese era el camino en el que yo sería de bendición y Él me iba a bendecir. No se trata en sí de la carrera que usted elija, porque ninguna carrera tiene más prestigio que otro. Ningún oficio tiene más prestigio que otro. El prestigio se lo da a usted ejerciéndolo con vocación, con entereza, con amor y con pasión. Cualquiera sea la carrera, el oficio, el técnico que usted elija, si usted no lo hace de buena voluntad y con el fin primero de agradar a Dios y luego de ser de bendición, cualquier cosa que usted haga va a quedar deficiente. Pero cuando usted escoge la carrera, el oficio, el camino, el empleo en el que Dios quiere que usted esté, créame que sea cual sea, usted va a ganar prestigio, va a honrar a Dios y se va a notar cuánto el Señor está obrando a través de usted. Luego de que usted y yo hayamos tenido la elección de prepararnos en cualquier área, como decía la hermana, no es una obligación ir a la universidad. Si usted no quiere ir, no hay ningún problema. Ahora bien, ¿dónde va a ir? O sea, ¿dónde se va a preparar? Y donde usted vaya, entonces, hágalo bien. Porque bien es cierto que el prestigio, ¿verdad?, la forma, el glamour, lo que usted quiera decirle, como exaltar su preparación, se lo doy yo, se lo da usted. O lo que estamos mirando en la sociedad hoy día, por ejemplo, en el caso de un educador que está involucrado en un acto de acoso sexual o de violación. ¿Son todos los maestros pedófilos? ¿Son todos los maestros acosadores?
un maestro. Y la sociedad lo que hace es que abarca que todos los maestros son así. Estamos claros de que eso no puede ser. Un pastor, lo que sea que usted elija, hay otros que también son, pero no se comportan como usted, ni usted debe hacerlo como ellos. Pueden haberse graduado de la misma promoción desde pequeñito hasta la universidad. Y siempre vamos a ser diferentes. ¿Por qué? Porque todos tenemos un cerebro con una configuración totalmente diferente. Un cerebro que viene ya sexuado, el femenino, el masculino, y nada más. Que viene cada uno con su neurona diferente. Entonces, usted y yo es que le vamos a dar la forma a lo que hayamos elegido. Siempre hemos escuchado a las sociedades que dicen que un profesional, para que ellos estudiar, si hay muchísimos profesionales en la calle, por ejemplo, ejerciendo la vida de transporte público, ¿verdad? Para no mencionar muchas cosas. Sí, pero ¿cuántos hay? ¿Todos? No, porque algunos quizás se rezagaron y entendieron que el sistema no lo aceptaba donde querían ir y se quedaron y tomaron lo que más fácil les llegó. Ahora bien, usted y yo, que ya encomendamos nuestra vida al Señor, que encomendamos nuestros estudios, nuestra capacitación técnica o profesional al Señor, pensamos diferente. Siempre vamos a ir un paso más allá. Siempre vamos a ver las cosas diferentes como el mundo las ve. Aunque quieran adjudicarnos influencias humanas, sea política o de cualquier índole, usted y yo sabemos en quién hemos confiado. O sea, más adelante vamos a ver una serie quizás de testimonios de nosotros, de otra persona, que entonces vamos a ir cayendo en lo que queremos exactamente. Amén. Así es, hermanos. Especialmente a las personas, a los jóvenes que todavía no han entrado a una carrera o no han entrado a un curso técnico o no han decidido qué es lo que quieren hacer en su vida, yo les exhorto que en primer lugar busquen la dirección del Señor. Miren, realmente formarse o dedicarse a cualquier cosa, o sea, después que ustedes salen de la tutela de sus padres, que son los que les proveen de todo, y entrar a la vida adulta, aún viviendo dentro de la casa de sus padres, es difícil, no es fácil. Formarse también tiene muchos desafíos. Todo el que estudia en la universidad, y por ejemplo, levanten la mano los que estudiaron en la UAS o estudian en la UAS. Los que pasaron por allá saben lo difícil que puede ser estudiar en esta universidad, porque, o sea, en todas las universidades también son difíciles, pero ustedes saben que mucha, o sea, no mucha, toda la responsabilidad de tu aprendizaje como tal radica en el esfuerzo que tú haces. E incluso el tiempo que tú te tardes en terminar radica en el esfuerzo que tú hagas. Sin embargo, también hay obstáculos que se salen de tus manos y que prolongan la estadía como tal o el tiempo que a ti te toca estar allá. Hay muchas personas incluso que, por ejemplo, empezaron su carrera en la UAS, pero se tuvieron que ir, algunos por miedo a las bombas, a las huelgas, por maestros que te publicaban ausente o porque no te proyectaban las materias que te tocaban. Y realmente sí, es bastante cuesta arriba, es bastante difícil. Pero algo que me fortaleció a mí en ese tiempo y que de hecho, para mí, yo en ese sentido me sentí siempre como Jesús y Juan, su discípulo amado, porque en el tiempo, a pesar de que yo tuve muchísimas pruebas, igual que cualquier otra persona, entiendo que el Señor estuvo conmigo en cada paso. Como les decía ahorita, cuando yo entré, pensaba estudiar otra carrera. Sin embargo, llegó un momento crítico que es en el que usted tiene que decidir qué elegir, qué yo voy a hacer. Porque ustedes saben que uno entra primero a ciclo básico, donde tú no entras a carrera de una vez, sino que entra a ciclo básico. Y recuerdo que en ese tiempo fue que yo reflexioné en qué realmente, cuáles eran las condiciones en las que yo tenía en ese momento y qué carrera me funcionaba más. Y yo le oraba al Señor para que me diera alumbramiento respecto a qué decisión tomar. Y recuerdo que viniendo yo un día de la universidad, venía toda pensativa en mi guagua, porque ustedes saben que éramos pobres. Y en ese camino, vengo yo normal en mi guagua, en la parte de atrás, porque echaba mis sueñitos siempre para poder descansar, ya que no me levantaba bastante temprano para poder llegar a tiempo. Y de allá para acá,
de repente empieza una señora ahí a ministrarle a alguien. Yo sí soy muy conservada cuando veo a una persona ministrando, porque no me gusta que la gente me ministre por emoción, sino que si alguien me va a decir una palabra de Dios, sea realmente porque Dios le está hablando, no porque yo fui de afrentosa a presentármele al frente. Entonces, en esa ocasión, esa señora le estaba ministrando a alguien y yo estaba cualquiera creía que yo estaba durmiendo, pero yo todavía estaba despierta. Y en ese momento yo lo que venía era dándole mente a todo el tema, porque yo sé que tomar la decisión de a qué dedicarte es algo que no todo el mundo lo tiene claro en el momento, tal como era mi caso. En ese momento yo no lo tenía claro. Y recuerdo que después que esa señora terminó, se acercó a la silla, al asiento donde yo estaba y me ministró diciéndome que no me preocupara por nada, porque el Señor me iba a prosperar en mi carrera, que el Señor me iba a ayudar y que cada cosa, que en cada momento que yo me sintiera que no podía, que recordara que el Señor iba a estar conmigo. Hermano, esa palabra yo la tomé, yo la atesoré, yo la creí, y yo muchas veces que le reclamé al Señor por esa palabra. Y siempre que me topaba por situaciones difíciles, yo decía: Señor, acuérdate que ese día tú me dijiste a mí que tú me ibas a prosperar en esa carrera. Tanto así que en momentos que a veces yo dudaba, yo pensaba en cambiarme, pero recordaba que el Señor me decía: no en esa que yo te quiero, es en esa carrera que tú tienes que estar. Y fue tan impactante para mí, cuando el momento en que yo realmente comprendí, fue cuando años después se me acercó una de mis estudiantes con quien yo trabajaba, y por primera vez yo le confesé a un estudiante que esa no era la carrera que yo pensaba haber elegido desde un principio. Y ella me miró así y me dijo: profe, pero es que yo a usted no la veo en nuestra carrera que no sea en esta. Porque en esa fue que el Señor permitió que yo llegara. Pero miren, lo fuerte es que tal vez en ese momento yo no lo entendía. Pero ahora, y más ahora en estos precisos momentos, es cuanto más yo veo que el Señor me llamó, no solo para que enseñara la carrera que yo elegí, sino para que ministrara a mis estudiantes. Y ahí voy a hacer un corchete, porque siempre me ha interesado hablarle a los padres, porque los padres a veces desconocen la situación que están pasando sus hijos adolescentes. Y los maestros saben a veces más de sus hijos, de los problemas, de los traumas, de las heridas que tienen, que los mismos padres, porque ellos nos lo dicen a nosotros. Y en esas situaciones, o sea, situaciones que ni siquiera puedo mencionar aquí, con las que yo he tenido que lidiar por ellos. Y yo digo: pero verdaderamente, Señor, que cuando yo vengo al trabajo tengo que venir bien orada. Porque a veces uno tiene que hablar sobre temas y ministrar a estudiantes que están pasando por grandes situaciones. Y ahí yo entendí que el momento en que usted elige a qué dedicarse, debe hacerlo con la total dirección del Señor. Porque el Señor te va a mover y te va a llevar al lugar donde Él te quiera usar. No solamente con el talento o el oficio que tú desempeñes, sino que te va a usar para ministrar espiritualmente a aquellas vidas que están sedientas de ti. Amén. Sobre la elección, al momento de elegir cuál va a ser mi preparación, técnico o profesional, cualquiera de las dos o ambas, porque hay carreras que son profesionales de 2 años, existe lo que es la orientación académica, tanto en la institución donde usted va a ir o previamente, en este caso en la congregación también puede ser que usted le pregunte a alguien: ¿por qué es tan importante? Porque puede parecerle a usted una carrera que le va a suministrar mucho dinero, porque a un hermano, a un amigo suyo, a su jefe, como en el caso de un familiar que yo tengo, que él siempre está incómodo donde él trabaja, porque él dice que él siempre ve al jefe de él en unos jipetones hablando de mucho dinero, y él no cobra nada, pero esa persona no ha hecho nada para ganar nada. Entonces, cuando me tocó a mí, diferente a la hermana, yo fui claro de lo que yo quería estudiar, educación física, ¿verdad? Por estar relacionado mucho tiempo al deporte. Pero yo vi ahí, en orientación académica, justamente dando esa materia, persona que la maestra lo despidió del aula. Vaya con Dios, vaya donde el padre se fue a pie, que nunca supimos el lugar donde se fue ese señor a pies, pero lo sacaron del aula, porque en la encuesta, en la pregunta: ¿qué usted va a estudiar? Ingeniería civil.
buena carrera es. ¿Y por qué la va a estudiar? Bueno, yo tengo una amiga que es ingeniera y me dijo que esa era la mejor carrera, que me metiera a estudiarla. Excelente. Y usted desde pequeñita ha sido buena en los números. Bueno, le voy a decir la verdad, dice la joven. Yo nunca, yo los exámenes más fáciles, yo sacaba de 5 puntos 0.5 y de 10 sacaba 1. Y entonces a lo que la maestra procedió a decirle, salga de esta aula, usted está equivocada. Vaya a su casa de nuevo y piense en qué usted fue buena desde inicial que usted comenzó, que usted recuerde hasta ahora, y inscríbase ahí. Y en el salón habíamos como 60 personas, el caso que terminamos como 40 y algo, y esos 40 y algo siguió reduciéndose la cantidad, porque no hubo una orientación. Entonces, usted va a estudiar medicina. ¿Por qué va a estudiar medicina? Desde temprano usted jugaba con sus muñequitos, sus muñequitas, sirviendo usted de médico. Usted sabe que va a lidiar con un cadáver, usted va a ver sangre, usted va a ver los órganos, porque es muy bonito poner una inyección, ¿verdad? Y cuando usted ve esos órganos, ¿verdad?, ese cadáver abierto, fácilmente el estómago suyo se le sale por la boca. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que se va a elegir para no caer, para no perder un tiempo. Entonces después quererle adjudicar al Señor de que en qué tú me metiste a mí, en qué te metió el Señor. No, pues Señor, nadie le dijo que estudiara eso. Usted recibe alguna revelación. Entonces la emoción, como decía la hermana, siempre va a ser un factor determinante. Obviamente para mal, porque si usted actúa con emoción, digamos en un culto, profetizando y de todo, y nada que ver con esa profecía, usted va a quedar mal. Si se va a preparar por emoción, porque el hermano Juan Carlos Moreta o Enríquez se está ganando mucho dinero en lo que él estudió, y usted quiere también ese dinero, va a perder un tiempo. Entonces, la universidad no siempre es lo más recomendable por el tiempo que usted puede pasar allí. Como decía la hermana, todo va a depender también de sus compromisos. Por ejemplo, en mi caso, que nos tardamos mucho tiempo, más del que muchos lo han hecho, 4 o 5 años, un poquito más nos tardamos, porque ya uno comenzó la universidad de adultos con compromiso de familia. Entonces usted no se va a meter a la universidad a internarse allí, a dar por semestre 10, 15, 20 asignaturas, como tenía yo compañeros que por semestre daban 10, por ejemplo. En el verano 4 o 5, como le permitiese, y en el semestre de agosto, diciembre, 10 más. O sea, en 2 semestres ya tenían 22, 24 asignaturas. Y yo por semestre tenía 5 y yo iba en coche. Muerto de la risa iba yo con 5 asignaturas. Ya no fue entonces hasta la pandemia del COVID, que obviamente para muchos fue de muy mal, digamos que de muy mal sabor, porque no se adaptaron a los cambios tan bruscos que fueron, ¿verdad? Usted tiene que utilizar plataformas que uno apenas sabía chatear por WhatsApp, y de repente meterse en una plataforma un día entero a subir clases, sube aquí, quita allí, lee esto, envíame aquello. Sin embargo, en mi caso es una total bendición, porque la única vez que yo di 6 asignaturas, yo me estaba volviendo loco de contento. Pero durante la pandemia yo aproveché y todas las asignaturas teóricas yo la di ahí. Yo daba 10, 9, 8, 9, 10. Cuando entramos ya a la era presencial, ya me quedaban solamente 12. Así que pude terminar muy rápido. Pero siempre no va a ser así. Siempre vamos a tener, esas son de las dificultades que pueden presentarse en el proceso de preparación. Así como en la vida espiritual, usted decide meterse en Dios, usted sabe que hay alguien que está opuesto a eso. Hay alguien, el enemigo de la justicia, que se interpone en que usted pierda la gracia que Dios ha puesto en usted, como Él la perdió, ¿verdad? Por lo que ya conocemos, por la envidia, por la arrogancia, por la desobediencia. Entonces, siempre que emprendemos algo en el Señor, que nos ponemos en la mano de Dios, debemos saber que no va a ser cosa fácil, no va a ser tarea fácil. Entonces, por ende, debemos tener nuestra mente positiva, creyéndole al Señor, pero también actuando en base a eso que
que hemos confiado, que hemos creído en el Señor. Amén. Como dice aquí adelante, entre estrategias para mantener el compromiso con Dios, algo que yo pude aprender durante todo este tiempo es que el talento no es tan importante, sino la fe en Dios. Porque usted puede ser una persona muy inteligente, ser muy talentosa, pero si el Señor no es quien le ayuda, quien le sustenta, quien le guía, quien le abre puertas, no es posible lograrlo, la verdad. Como le decía al principio, se presentan a veces muchos obstáculos que están fuera de nuestro control, que nosotros no podemos dirigir, no podemos cambiar. Y solamente el Señor que hace milagros es que puede obrar a favor de nosotros. Básico, fundamental para usted elegir, empezar o trabajar es primero tener fe en el Señor. Como decía William, aquí vivimos, estamos diferentes personas que tuvieron diferentes contextos. Hay quienes entran a la universidad con 15 años, con 16, con 17. Hay otros que entran con 30, con 35, incluso con 40. Ninguna edad puede imposibilitar que usted logre lo que usted se propone si lo pone en la mano del Señor. A veces nosotros por alguna razón, por alguna circunstancia de la vida, no pudimos empezar la universidad o el curso o el oficio a una edad temprana, pero no se desaliente por eso. Porque sea cual sea la carrera que usted vaya a elegir, aunque le tome más, aunque las cosas no resulten siempre como usted espera, si tenemos la fe pues en el Señor, créame que usted lo va a poder lograr. Y si también nos comprometemos con eso. Porque a veces queremos que las cosas se den, pero sin nosotros hacer ningún tipo de esfuerzo. Y le digo claramente que todo lo que usted decida, necesita y requiere, después de la fe, el compromiso y el esfuerzo de cada uno de nosotros, porque nada se da fácil. Yo estoy segura que la persona que estudia en universidad privada no le es tan fácil tampoco, ¿verdad que no? ¿Verdad que no le va a funcionar igual, no es igual de fácil como tal vez las demás personas de afuera consideren que puede ser? También cuesta, también requiere bastante esfuerzo de cada uno de nosotros. Ahora bien, a veces nos sucede, especialmente a los jóvenes, que cuando iniciamos en la vida académica y en la vida laboral, nos descuidamos de lo que son los quehaceres espirituales. Bueno, yo estoy estudiando, no tengo tiempo. Y para cualquier actividad, no tengo tiempo porque estoy estudiando o porque estoy trabajando. Claro que tenemos compromisos a los que tenemos que responder secularmente. Sin embargo, no podemos permitir que esa rutina social, laboral o de formación que nosotros tenemos nos impida crear también una rutina, un servicio, una devoción a nuestro Señor. Por ejemplo, yo sé que como me pasó a mí, le ha pasado a muchísimos de ustedes, que era salir de su casa a las 6 de la mañana y venir de la universidad o del trabajo sin siquiera cambiarse de ropa. Recuerdo muchas veces, cuando yo estudiaba, estaba en una agrupación, no sé por qué yo no canto, pero en ese tiempo, y teníamos a veces presentaciones, pero yo me iba en la mañana para la universidad. Lo que yo hacía era que yo llevaba la ropa de la presentación y en la última hora más cercana a mi última hora de clase, yo iba al baño, literal, yo me lavaba la cara, me cambiaba la ropa y a veces venía por la 29, por la Monjita, y yo venía orando, ay Señor, que no me atraquen, Señor, que no me atraquen, Señor, que no me atraquen. Porque sabía que si me iba por la calle principal Pumat, iba a llegar mucho más tarde. Pero yo salía, entraba por ahí por la 29, y yo siempre venía orando al Señor para poder llegar al culto. Hubo momentos incluso en que yo llegaba a despedir y decían que Dios le bendiga, y yo, ay Señor, perdóname. Pero Dios sabe que yo siempre tenía la intención de asistir a la iglesia y de participar en las actividades en todas cuantas podía, porque es cierto que el tiempo a uno se le acorta. Sin embargo, no podemos descuidar que aunque nosotros estemos en una formación o que estemos en un trabajo, hay una parte, un compromiso con Dios que nosotros no podemos dejar de lado. Y como decía William ahorita, el diablo busca cualquier manera para tentarnos y hacernos caer. Y si descuidamos esa parte, si solamente nos enfocamos en el estudio, en el trabajo, créame que el enemigo va a buscar la manera de hacernos caer, de derribarnos.
Y donde quiera que nosotros estemos, recordemos que somos embajadores de Cristo y tenemos una responsabilidad. Incluso a mí me ha tocado participar cuando hacemos culto donde yo trabajo. Demonios que se presentan ahí, que el Señor los reprenda. ¿Y qué hago? Yo digo, espérate que yo no oré hoy, déjame hacer un par de oraciones o déjame ayunar o hacer un sacrificio de 3 días. A veces no hay tiempo de uno hacer un sacrificio, por eso la vida cristiana debe ser una vida en comunión, porque nosotros no sabemos en qué situación nos pondrá el Señor en ese momento para que seamos de bendición. Por ende, además de poner a Dios en primer lugar, establecer rutinas espirituales, es muy importante integrar la fe en los estudios y en el trabajo. Yo sé que no siempre usted tendrá la oportunidad de tomar un momento para tomar un micrófono donde usted se encuentre trabajando, donde usted se encuentre estudiando y predicar la palabra del Señor. Sin embargo, hay un mensaje que se da a diario y es a través de su testimonio, de su comportamiento y de cómo usted hace las cosas donde se mueve. No es posible que si usted está en un trabajo o está estudiando, a usted sea catalogado como la persona más irresponsable del grupo o el más impuntual. En fin, es que yo entendía que yo tenía que demostrar que yo tenía que ser una buena cristiana por encima de todas las cosas. Porque hay muchas maneras en las que uno puede sobresalir en lo secular, pero para mí es más importante que usted en lo secular también sobresalga como un buen cristiano. Amén. Poner a Dios en el centro de todo implica lo que ya se dijo, vivir en comunión por lo que pueda acontecer. Ya Mary mencionaba la parte de la filosofía, que casi siempre es la que más problemas da, ¿verdad? Porque filosofar siempre un porqué, y buscarle la quinta pata al gato y después le encuentran la quinta, la sexta, y siempre el gato tiene más patas de la que se le encuentra. Entonces, los compromisos, a veces confundimos el compromiso con Dios cuando tenemos un cargo en la congregación. No, lo que pasa es que yo soy presidente de jóvenes, o soy secretario, o soy tesorero, entonces tengo que ir a la iglesia. Entonces ahí hacemos el esfuerzo, ahí hacemos como el switch de que sí, voy a la universidad y vengo a la iglesia porque tengo un cargo. Entonces cuando no tenemos el cargo en la congregación, entonces no podemos congregarnos. No podemos asumir un compromiso de escuela bíblica, de orar, de juntarnos con los hermanos. Siempre destruir va a ser más fácil que construir. Por ejemplo, aquí donde estamos, ¿qué tiempo se tomó la construcción del templo? Los que recuerdan de sus inicios saben que no fue 1 año ni fueron 2. Ahora, cuando nosotros estemos en el cielo, que el anticristo tome el control de todo, desbaratar este templo, usted no crea que va a durar 5 años para desbaratarlo. A mandarriazo con una grúa de esas que tienen una bola gigante. Es cuestión de un día fácilmente. Pedro Bautista. Pero en 2 o 3 días se desbarata esto. Entonces el enemigo busca destruir porque es más fácil. Entonces si usted y yo no tomamos el compromiso con el Señor en serio, no ponemos al Señor al frente de nuestros planes como debemos hacerlo, no simplemente decirlo, vamos a terminar la carrera, sí, no en 4 años, no, en 3 la vamos a terminar, pero nuestra vida espiritual va a estar en 0 al momento de que terminemos la carrera, cuando debe estar quizás más elevada, si existen los niveles, para no decir niveles, entonces que esté mucho mejor que como comenzamos, que usted pueda en la universidad o donde se esté capacitando, donde se esté preparando, dar testimonio sin hablar de que usted le sirve al Señor. Y cuando tenga que hablar, ni se diga. Cuando tenga que hablar, que se sepa que una persona con carácter está defendiendo en lo que ha creído. El varón o la sierva desde que comenzó enseñó que es cristiano, que tiene responsabilidad. Porque a veces, como vamos a ver más adelante, confundimos una cosa con la otra. Entonces, queremos como tentar al Señor, como poner al Señor en jaque. Yo no me preparé para el examen, entonces que ahora voy a meter al Señor en problema de que yo tengo que pasar el examen porque yo soy evangélico, porque yo oro todas las noches. Ajá, y el profesor también es evangélico. Y la preparación incluía no estudiar para pasar. Entonces,
terminamos siendo inclusive a veces personas incapacitadas. Fuimos a capacitarnos y salimos incapacitados porque no establecimos verdaderamente el compromiso con el Señor y luego con lo secular como debíamos hacerlo. Entonces, si el Señor es nuestra fortaleza, honrémosle donde quiera que estemos. Que se vea de lejos que es un cristiano que está en aula, que se está preparando, que está dando lo mejor de sí como humano, que está dando lo mejor de sí en la parte espiritual y que va a seguir siendo un ejemplo de superación durante toda la vida. Que el testimonio de nosotros como cristianos no se vea en juego porque la carrera me está exigiendo que yo no debo ser así, que al maestro no le gusta que se hable de Dios en el aula. El único que puede hablar es Él. Mira, hay un testimonio ahí, ya que Yasmeiri tocó a Ezequías, de él mismo, de que en una ocasión un maestro muy duro estaba defendiendo su tesis de que María también debía recibir adoración porque ella fue la madre del Señor, y él reconoció eso. Entonces, cuando él terminó su cátedra siendo de medicina, pero tocó el tema porque parece que fue usado por el enemigo y Dios permitió que él hablara para que el varón también interviniera. Entonces Ezequías se puso de pie y le dijo que le regalara 10 minutos, 15, pero que también el día él podía hacerlo. No, eso es demasiado tiempo, son 10 que quiero, si no, no. Y le dio los 10 minutos. Y el profesor terminó, no vamos a decir humillado, pero terminó aceptando lo que Ezequías defendió, porque lo defendió con carácter, con pasión. Lo que está defendiendo es por qué María sí era reconocida como madre del Señor, pero no merecía la adoración que se le da. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor fue su centro todo el tiempo. Y de él yo aprendí a no negociar los días de escuela bíblica. Yo nunca seleccioné asignatura los martes. Bueno, como a mí no me estaban esperando para terminar la universidad, yo no tenía nada hablado con alguien, yo entendía que un martes menos en cada semestre no me iba a hacer daño. Y yo nunca negocié un martes, yo nunca negocié eso. Los martes para mí eran sagrados. Y gracias al Señor pudimos terminar y no me hicieron falta los martes. No solamente los martes, no, habían otros días. Pero quiero enfatizar ese día porque, por ejemplo, miércoles, jueves, yo venía pero ya con el culto avanzado. Ahora los martes yo estaba aquí. Martes tras martes yo estaba aquí. Si no venía por otra razón, pero no por clase en la universidad. Brevemente resaltar que el compromiso con el Señor y con la preparación no siempre va a ser fácil. Por ejemplo, en mi caso tenía que salir del trabajo para la universidad y de la universidad obviamente para la casa. A veces venía el culto. Si no, le decía a mi esposa que me dejara la computadora encendida. Y yo llegaba a la casa a las 10 de la noche del trabajo, a las 9:30, y me bañaba y me sentaba en la computadora. En la computadora, el celular, una tablet y el cuaderno. Todo al frente. En una hacia una, en una hacia otra. Y yo me acostaba a las 3:30 de la mañana, a las 4 de la mañana, para levantarme a las 5:30. Casi todos los días. Entonces, si hacemos un sacrificio para lo secular, ¿por qué dentro del mismo sacrificio secular no complementamos con lo espiritual también? A veces nos comprometemos tanto que olvidamos al Señor. Ponemos al Señor de un lado. No, pues yo estoy puesto para mi estudio hoy. Pero estamos destruyendo, como decía ahorita, nuestra vida espiritual por ganar la vida secular. Y entonces ahí es donde se radica el problema de que confundimos una cosa con la otra. Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano Williams. Y ya para finalizar, quiero dejarle en claro que así como en la Biblia nosotros podemos ver los casos de Daniel, de José y de Esther, que estando ocupando las funciones en las que el Señor había permitido que ellos estuvieran, se enfrentaron a desafíos, pudieron poner al Señor en primer lugar y salieron victoriosos. Si nosotros pudimos lograrlo, también usted podrá. Y donde sea que usted esté, recuerde siempre poner en alto al Señor, y el Señor será quien se encargue de promoverlo. Y
A veces también nos toca lidiar con personas que no están en el mismo, la misma línea que nosotros, se dejan usar por el enemigo. Recuerden que Jesús nos dice, amemos aún a los que son nuestros enemigos, aún al jefe que es difícil, al compañero que es difícil. También recordemos siempre que esas personas también están necesitadas de que le demos palabra del Señor y que también delante de ellos nosotros debemos ser cristianos. Muy importante para nosotros siempre es saber que en cualquier cosa en que nosotros decidamos poner nuestra atención, si el Señor no va con nosotros, no lo vamos a poder lograr. Si alguno de ustedes saben que el tiempo es bastante corto, tiene alguna pregunta que quiera hacer, si tienen una pregunta, a la una. Amén. Si no hay preguntas, Williams, ¿quieres decir algo más para cerrar? Ya brevemente, en el caso de los tres personajes que se exhiben ahí, Daniel estaba preparado, tanto lo intelectual como espiritual, cuando llegó a Babilonia. Usted y yo podemos ir a Babilonia también. Debemos estar preparados espiritualmente, más que lo intelectual, porque lo intelectual, lo profesional, lo técnico, no vale nada para el reino de los cielos. La licenciatura que usted tiene, la maestría, el doctorado, ese requisito no es fundamental para el cielo. Lo que vale es su vida espiritual, su relación con Dios. Así que tampoco crea que porque usted se preparó es la gran cosa. Ese título para el cielo no cuesta nada. Más vale ese título, menos vale ese título, y disculpen ustedes el ejemplo, que un chiripero en cualquier área. Porque ese chiripero tiene su mentalidad en que un día esos sufrimientos que le da el no tener empleo hoy, tener mañana, va a acabar pensando en el Señor. Y usted que ya lo tiene todo, que está realizado, que tiene todo lo que quiso y lo que no quiso también, fácilmente perder su alma. Amén. Así es que mantengamos los principios, mantengamos el compromiso, ese contrato que firmamos con el Señor, mantengámoslo vigente hasta que Él venga o nosotros vayamos a Él.